tercera entrega de Colosenses, algunas perlas, todo lo que tiene que ver con Cristo. La iglesia de Colosas estaba sufriendo por el gnosticismo complicaciones, estaba sufriendo daño la doctrina de los apóstoles. Y Pablo se ocupa de levantar la figura de Cristo como quizás en ninguna de sus otras cartas. La figura maravillosa de Cristo, lo sobrenatural, con un énfasis propio de quien quiere martillar en el espíritu del pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Y qué buena oportunidad. ¿Por qué no aprovechamos como congregación este tiempo tan hermoso de revelación que Dios nos está entregando? Mientras escuchamos algunos ruidos por la obra de los cuneros que se está realizando, que estamos vivos, estamos felices. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hoy vamos a bucear en busca de perlas en el versículo 15, 16 y 17 del primer capítulo de Colosenses. Y vamos por el 15. Dice la palabra que estoy usando la versión RBC, que es la Reina Valera contemporánea, ¿sí? Es una versión un poco más dura, porque me importa ser preciso, porque hay temas teológicamente muy filosos y que quiero enfocarme bien, encaminarlos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¡Oh! Gloria a Dios. Dios se ha dado a conocer a través de Cristo. Dios decidió mostrarse a través de Cristo. Sí, a través de Jesús. Cristo en Jesús es Jesucristo. Y Dios se da a conocer. Ese mismo que en el Antiguo Testamento nadie vio a Dios ni verá a Dios, ahora decidió darse a conocer a través de este Cristo. De este Cristo precioso, que cuando decidimos en nuestra vida expandirlo, que se expanda en nuestro ser, resulta que entonces aparece el verdadero Nelson Cristo, Laura Cristo, Lucas Cristo. ¡Qué maravilla! Dios se hace visible. Dios no se puede esconder, como nosotros tampoco podemos esconder a ese Cristo que mientras Marcelo está muriendo, Cristo está creciendo. La segunda parte del versículo dice que Él es el primogénito de toda la creación. Y quiero aclarar bien esto, y hay una verdad muy maravillosa aquí, aún desde el griego. No es que primogénito acá se refiere a que es el primer ser creado, como hay muchas sectas que se toman para subjetivamente tomar este versículo, deformarlo y decir que Cristo fue creado. Justamente Pablo se ocupa de martillar esto y lo vamos a ver en los dos versículos que continúan. Pero dice que acá se habla acerca de la preeminencia de Cristo, la preeminencia sobre la creación de Cristo. Se habla acerca de Cristo como heredero de todas las cosas. Ya nos zambullimos allí, le prometo. De todas las cosas, el heredero de todas las cosas. Entonces, no me voy a meter en el tema de la herencia, como tampoco lo hizo Nelson el domingo pasado. Usted puede profundizar más. Seguramente nos vamos a ocupar de una prédica para este tema de la herencia. Pero es tremendo, porque si la plenitud de Cristo está en nuestra vida, en Él yo también soy coheredero. Coheredero. Expuestos en nuestra familia, podemos abrir nuestro corazón. Podemos confrontarnos, y si usted está solo, confróntese a la palabra. Seamos genuinos y chequemos. ¿Se está viendo ese Cristo? Cristo en nuestra vida ha crecido de manera que nuestra esposa se dé cuenta, nuestros hijos. Usted lo ve en sus hijos, en su esposa. Sus compañeros de trabajo lo reconocen, de la facultad. ¡Qué tremendo! El versículo que continúa, el 16, en Él fue creado
todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo me lo resumí en el título, usted lo va a encontrar en el Facebook o en la hoja si se llevó la vuelta de rosca. En Él, por medio de Él y para Él, todo fue creado. Yo me acordaba de una canción que decía: por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y esta es una idea tan tremenda que compartimos, que es que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Lo que nos hace darnos cuenta que Cristo es el centro de todo. Él es el verdadero centro, Él es el centro, Él es el centro. Entonces, frente al centro, todo se rinde, porque todo fue creado por Él y para Él, y son todas las cosas. Entonces es tan tremendo esto, la autoridad de Jesucristo, la autoridad de Cristo es tan tremenda, es tan tremenda la autoridad de Cristo que si yo me rindo a la autoridad de Cristo, si yo estoy rendido voluntariamente a la autoridad de Cristo y el Cristo que está en mí crece, gobierna mi vida, pues entonces acá hay algo tremendo para tu vida y para mi vida, para ajustar una buena vuelta de rosca, para pararnos en este principio bíblico maravilloso, es que entonces yo también tengo autoridad sobre todas las cosas, porque acá habla de lo invisible y habla de lo visible. Lo visible, el universo, la naturaleza, o sea, todas las cosas, pero lo invisible habla la palabra acerca de tronos, poderes, principados, autoridades. Quiere decir que entonces en ese gobierno de Cristo yo tengo autoridad aún sobre la lluvia, claro, sobre las huestes espirituales del mal, claro. Wow. El 17 corona diciendo que Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Entonces, Él existía antes de todas las cosas y por Él se sostiene y por Él mantiene todas las cosas en orden. ¡Wow! Cristo es eterno, sin lugar a dudas. Y la palabra se ocupa a través de las teofanías en el Antiguo Testamento. Lo vemos a Cristo con una espada en la mano, lo vemos a Cristo como Melquisedec, vemos teofanías de ese Cristo. Con Daniel, tantos hechos históricos donde se muestra la figura de Cristo. Cristo es eterno, es eterno. Él estaba desde el principio, dice la palabra. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. El principio. Creemos al hombre a imagen y semejanza. Es tremendo. Pero ahí hay una revelación muy transformadora para nuestra vida. Es que el Cristo nos gusta decir que Dios produce orden, y es una realidad en esto, es que Cristo, si yo me rindo a Cristo, si yo abro mi ser, si yo dejo que Él crezca, si decido voluntariamente morir a los pedazos de Marcelo para que la figura de Cristo crezca, se expanda y aún salga, que va a hacer que se note lo que repasamos, pero va a producir orden en mi vida. Cristo produce orden en mi vida, por lo tanto va a producir orden en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo. Dios va a traer, por lo tanto, en la sociedad. Señor, activa tu naturaleza en nuestra vida más y más, para que los demás también te puedan ver en nosotros. Nos sometemos voluntariamente a tu autoridad para también poder ejercerla. Manifestá tu orden, Cristo, en nuestra vida, para nosotros también ser agente de orden en los demás.
dale una buena vuelta de rosca.